con la bendición de nuestro Padre que está en los cielos, primeramente con su permiso, con el permiso de nuestro Padre que está en los cielos, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Jajam también, que la paz y la bendición sea sobre él, su vida y su familia, con el permiso también de nuestro pueblo Israel, con el permiso también del pastor Víctor y su familia, que a quienes queremos mucho y que el Eterno los guarde por muchos años, y con el permiso también de ustedes, de nuestro pueblo Israel, que la victoria venga sobre nuestro pueblo prontamente en nuestros días, y que nuestro justo Mashiach Yeshua venga también prontamente en nuestros días a poner orden, que ese es uno de los temas, del tema que vamos a ver ahora, que Israel, a pesar de todo lo que ha pasado, Israel sigue siendo el pueblo escogido, y la profecía, las profecías se cumplen como el Eterno lo dice. Y le digo, hoy sí vamos a sacar, creo, humo de nuestra cabeza. Me gustó mucho esta parashá. Tiene mucha información. Pero yo no quiero traer solamente información. Yo siempre me gusta, cuando yo, ya los voy a preparar, cuando yo estudio, yo es como que como si yo estoy ahí, siempre los digo. Cuando yo enseño, es como si yo lo estuviera viviendo. Por eso a veces me da sentimiento y me dan ganas de llorar. No es porque sea el profeta llorón, sino que es cuando a veces uno siente ese adentro, o que a usted le pasa también, que hay momentos en la vida cuando usted tiene esa íntima comunión con Hashem, y le dan ganas de llorar, y a veces dice, ¿por qué estoy llorando? Pero siente esa comunión, esa presencia divina, la Shekinah de nuestro Padre que está en los cielos. Y yo me estaba traumando, y yo dije, bueno, si Jesús lloró, Yeshua lloró en la resucitación de Lázaro, porque no fue resurrección, fue resucitación. Solamente Yeshua resucitó. Y no volvió a morir, pero los otros que murieron, que tuvieron resucitación, volvieron a morir. Y lloró, pero ¿por qué lloró? ¿Por qué lloró? Esa es la tarea. Entonces, quiero que me acompañe a decir la bendición que siempre decimos para arrancar, para tener tiempo. Y decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mivotav betzibanu al divrei Torah. Amén. Bueno, para comenzar, la parashá de hoy lleva por nombre Kitabo, es la número 50 del ciclo anual. Y esta parashá, bueno, hace el énfasis, comienza diciendo, hablando de las primicias. Entonces comienza ahí, pero la palabra clave que vamos a buscar es donde dice: e irás al lugar que el Eterno, tu Eloa, escoja. Ahora, aquí es donde vamos a comenzar, porque el templo de Jerusalén, no lo voy a decir ahorita, se construyó cientos de años después. Entonces, ¿a dónde iban cuando estaban ahí? ¿Cuándo comenzó ese periodo de tiempo? Bueno, recordemos, voy a comenzar desde la salida de Egipto, solamente para llegar a cuando se reparte la tierra. ¿Cuánto tiempo duró? Sabemos que los hijos de Israel dejaron Egipto en el 2448. 2448. Y salieron el mes primero, el mes de Nisan. Y la Torah dice que en el mes tercero se les dio la Torah en el monte Sinaí. Ahí. Entonces, estamos hablando de un periodo de 2000, ellos estuvieron 40 años en el desierto, ¿verdad? Entonces, 2448, cuando Moisés está escribiendo ya para morir, ya habían transcurrido ya los 40 años, ellos ya estaban para cruzar, ella estaba para morir y los hijos de Israel iban a cruzar. Entonces estamos hablando de
2488. Entonces, en el 2488, los hijos de Israel es cuando cruzaron el Jordán. Cuando cruzan el Jordán, les tomó 14 años para conquistar la tierra y para que fuera a ser repartida. O sea, hubo un periodo de 14 años. O sea, nosotros rápido decimos, entraron, llegaron al lugar, se levantó el templo de Jerusalén. No fue así. Entonces, les tomó 14 años para que se conquistaran. Porque recuérdense que tenían que pelear. Porque estaban los cananeos y etcétera, etcétera. Entonces, 14 años, pelean, conquistan la tierra y se reparte. Se reparte la tierra. Pero aquí pasó algo. Josué, o Yehoshua, como lo conocemos, llevó el arca del pacto a Shiloh. Y ahí se construyó un altar en Shiloh. El santuario de Shiloh, escuche bien, permaneció 369 años. Y era el único lugar donde se podían hacer los sacrificios y no en otro lugar. Entonces, ese fue el lugar que el Eterno había escogido. Y Jerusalén. Pero aquí, ese lugar duró 369 años. Y ahí es donde se llevaban las primicias, ahí es donde se hacían los sacrificios. No se podían hacer en ningún otro lado. Entonces, la Torah dice que el sitio que Hashem eligiera, entonces se está refiriendo al santuario de Shiloh y al templo de Jerusalén. Entonces, fueron etapas. Entonces, después de que Shiloh fue destruido, entonces el arca del pacto fue llevada a Nob y de allí a Gibón. De ahí se movió. Cuando es destruido ahí el santuario de Shiloh, entonces se llevan el arca del pacto y se la llevan a Nob y Gibón. Y se llevó ahí. Estos lugares no eran tan santos como Shiloh. Y estos lugares tampoco sirvieron de centros para el servicio de Hashem. Estos no iban la gente a llevar sacrificios ni a hacer sacrificios, nada. No se llevaban ahí. Entonces, durante 57 años se ofrendaban sacrificios en todo Israel. Lo podían hacer en cualquier lugar. Y no había que llevar los bikurim a estos sitios que mencionamos. No había que llevarlos a Nob ni a Gibón tampoco. Ellos podían hacer sus sacrificios en cualquier lugar y hacer sus cosas que fuera en Israel. Cuando se construye el templo de Jerusalén, se prohibieron los sacrificios fuera del templo. Por eso es de que muchos dicen, pero ¿cómo Elías hizo un sacrificio fuera del templo? Porque ya estaban prohibidos. Entonces, fíjese bien, el templo de Jerusalén, se comenzó la reconstrucción en el año 957 antes de la era común. Ahí se comenzó la construcción. Reconstrucción fue el segundo templo. La construcción del templo se comenzó 957 antes de la era común. Entonces, probablemente, a lo que la mayoría dicen que el templo de Salomón duró 7 años, su construcción, para que se hiciera. Acuérdese, 957 años antes de la era común. O sea, cuando decimos era común, estamos hablando, Yeshua nació en el primer, vamos a decir, el año de la era común. De ahí
Por eso partimos de ahí, era común y antes de la era común. Entonces estamos hablando de, casi, 957, vamos a decir 950 años antes del nacimiento de Yeshua. La construcción duró, dijimos, aproximadamente 7 años. Entonces, fíjese bien, para entenderlo mejor, pasaron 480 años de la entrada de la tierra prometida al inicio de la construcción del Santo Templo. O sea que cuando los hijos de Israel entraron en el 2488, pasaron 480 años para que se comenzara a construir el templo de Jerusalén. Para que tenga la idea. Y aquí, para ubicarnos mejor, vamos a ubicar al rey David, al Melech David. El Melech David, según algunos, nació en el 1040 antes de la era común, aproximadamente, y muere en el 970. Algunos dicen 966, pero en el 970. Y esto vamos a ubicarlo, porque David, el Melech David, el rey David vivió, según se cree, 70 años. Entonces, el rey David, por eso dice que murió aproximadamente en el 970, más o menos, antes de la era común. Pero nace aproximadamente en el 1040 de la era común. Entonces, para ubicarnos un poquito, Yeshua, Jesús como muchos le conocen, nace aproximadamente 1000 años después del rey David. Entonces, aquí ya nos tenemos que ir ubicando. Recuerde que el rey David no pudo construir el templo, se lo deja por mandato, se lo deja divino, se lo deja a su hijo, Salomón. Entonces, estas cosas son importantes para ubicarnos. Aquí ya podemos decir, ok, los hijos de Israel salieron de Egipto, estuvieron 40 años, después de esos 40 años entran a la tierra prometida, pasan 14 años, la conquistan, para conquistarla, para que las tierras se repartan, y después, se hace el santuario de Shiloh, y estuvieron ahí, era donde se llevaban las primicias, era donde donde se hacían los sacrificios, y estuvo ahí, de ahí que después fue destruido, tiempo después, que ahí fue 369 años que estuvo el templo de Shiloh, o el santuario se le conocía, y después de ahí, recordemos que se lleva el arca del pacto. Cuando es destruido el santuario, se lleva el arca del pacto a otro lugar que ya mencionamos, y de ahí viene otro acontecimiento. Entonces viene y se construye el templo de Jerusalén, ahí. Entonces dijimos que de que los hijos de Israel entran a la tierra prometida hasta la construcción del monte de Salomón. Decimos de Salomón, aunque que fue construido por Salomón, fueron 480 años. Y ahí es donde se comienza a construir. Y dijimos, Melech David muere 970 más o menos, y nace aproximadamente en el 1040, antes de la era común. Muere David en el 970, 966, yo me voy más por el 970, ahí murió. De ahí, en el 1000 años aproximadamente, nace nuestro rey Yeshua HaMashiach. Entonces, el templo de Salomón, el templo construido por Salomón,
estuvo en pie durante 470 años, antes de ser destruido por los babilonios. O sea que estuvo 470 años el templo de Jerusalén, 470. Pero vienen los babilonios y lo destruyen. Lo destruyen y ya todos sabemos lo que pasó. Bueno, para ya hacer un resumen pequeñito, cuando la Torah dice que tenían que llevar los bikurim, las primicias, había que llevarlas al santuario de Shiloh y al monte de Jerusalén. Esos eran lugares escogidos. No otro lugar, tenían que ser esos lugares. Y no se podía hacer en otro fuera. Hubo un tiempo, dijimos que hubo un tiempo donde se podían hacer los sacrificios, porque no, cuando el templo de Shiloh es destruido y todavía no existía el Bet HaMikdash. En ese periodo de tiempo se podía hacer los sacrificios donde la gente quisiera hacerlos. ¿Qué más vamos a ver por aquí? Bueno, los babilonios, dijimos, destruyen el templo, pero es el templo de Salomón, y es cuando fueron exiliados a Babilonia. Y el templo estuvo en pie dijimos 470 años, ¿verdad? Y es destruido el templo por los babilonios. Los babilonios, aunque en realidad se dice que fueron 70 años de exilio, pero fue en realidad el exilio babilónico fue en algunas etapas, que en realidad algunos pensadores dicen que en realidad el exilio babilónico, cuando la deportación masiva fueron aproximadamente 55 años, pero en eso entró Daniel y todos ellos, pero hubo tiempo que se llevaban a unos y después se llevaron a otros. Entonces, la construcción se inició en el 996, antes de la era común, y su destrucción en el año 526, algunos dicen, y otros en el 587. Fue cuando se cree que pasó esto. Bueno, viene el segundo templo. El segundo templo, que ahí fue reconstruido después del exilio babilónico por Zorobabel. Pero ¿quién era Zorobabel? Zorobabel era un gobernador persa. Recuérdese que Darío se solidarizó con el pueblo hebreo. Y entonces Zorobabel era un gobernador persa. Viene y los exiliados a Babilonia regresaron, y entre ellos viene Zorobabel, el gobernador persa. Viene también y reconstruyen el templo, vuelven a reconstruir. Y viene el sumo sacerdote Josué y los exiliados judíos. Y también Ezra era el que lo dedica. Ezra fue el que ya le dio esa toque final. Pero le digo, a veces usted pregunta, ¿quién era Zorobabel? No, pues se queda en el aire. Era un gobernador persa. Pero recordemos que Darío fue, pues el Eterno lo usó para que los judíos regresaran a su tierra. Y una de las cosas que me llama la atención, es que los hijos de Israel, cuando regresan, ellos no estaban como a veces nosotros, la emoción y ir a buscar hacer la casa nueva,
comprar el burrito. En ese tiempo pues había que comprar el burrito, el Corvette, el BMW, el 4x4. Para ellos, fíjese, esto a mí me llama la atención. Ellos quieren reconstruir el templo. Vienen a levantar la casa. La reconstrucción del segundo templo, cuando comienza la obra, fue en el 538 antes de la hora de la era común, y fue completada en el 516 antes de la era común. Aproximadamente, si hacemos números, en el segundo templo, para reconstruirlo, tomó 22 años. 22 años. Porque comienza la reconstrucción en el 538 antes de la era común y termina la construcción en el 516 antes de la era común. Entonces, si le añadimos los 22 años, nos daría esa suma. Esa suma. Después viene otra etapa. El templo es reconstruido, pasan los años y en el año 20 antes de la era común, Herodes embellece el santo templo. Lo puso, según algunos dicen, que fue el templo más hermoso, que aún ni el de Salomón, porque lo amplió, lo embelleció. ¿Y qué dijo nuestro Rebe? Dice, miren, qué hermosas piedras, qué hermosos edificios. Pero les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Entonces, ese 20 años antes de la era común, y de ahí nace nuestro Rebe Yeshua HaMashiach. Y fue el templo que nuestro Rebe visitó. Ese templo, arreglado y embellecido por Herodes. El segundo templo estuvo en pie entre el año 515 hasta el año 70, después de la era común. Entonces, aproximadamente estuvo en pie el templo, el segundo templo, 585 años. De que ya, y esto fue lo que a mí me llamó la atención, me hace pensar que las palabras de Hashem son eternas y que no es el tiempo el que determina, sino que Hashem es dueño del tiempo y Él dice quién y cómo, cuándo se van a hacer las cosas, pero que se van a hacer. Que se van a hacer. El templo estuvo 585 años en pie, del que nuestro Rebe dijo que que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y esa fue la época donde nuestro Rebe Yeshua HaMashiach le tocó vivir. Después de todo esto que vimos, dice la Torah, van a llevar las cosas, los bikurim, al lugar que Hashem escogiera. Primer templo, para que se construya. Se fija que el periodo casi era de 500 años, 480 años de que cruzaron el Jordán hasta que se construyó el primer templo. Fue derribado. Pasaron aproximadamente 500, el 500, ¿no? Pueden ser 500 más. Y regresan otra vez y vuelve a ser levantado. Vuelve a ser destruido. Y hasta el tiempo en esa época, hasta nuestro tiempo, estamos hablando aproximadamente de casi 3,000 años. Casi 3,000 años. 2,000, casi un poquito menos de 2,000 años sin templo. Recuerda que fue en el año 70.
cuando fue destruido. Y del año 70 hasta hoy día, no tenemos templo. Pero esta parashá nos enseña varias cosas. Voy a tocar 2 puntitos más. Y el primer punto, que vamos a decir una aplicación, que nuestro Padre que está en los cielos hizo una promesa con su pueblo. Y estamos hablando de un periodo de que los hijos de Israel tomaron la tierra prometida, que estamos hablando de aproximadamente 2488, casi 2500 años, 2500 años de la creación. Recuerden, estamos de la creación, es una cosa. Y cuando decimos antes de la era común, estamos antes del nacimiento de Yeshua. Entonces, ahorita estamos 5785 de la creación del hombre. Pero, si decimos, cuando decimos la construcción cuando los hijos de Israel cruzaron el Jordán, cuando se construyó el templo, ya es otra cosa. Ya estamos hablando de, si es de la creación, le añadimos 2488 más 480, entonces ahí se haría el número. Pero cuando decimos antes de la creación, antes de la era común, etc. Bueno, el Eterno le dijo a los hijos de Israel, esto es lo que tienen que hacer. Te vas a levantar, dice, y vas a ir al lugar que el Eterno te lo va a escoger. Cuando nosotros vemos, te vas a levantar, lo vemos en algo así literal. Bueno, estoy sentado, me levanto y ya. No, pero levantarse es algo que tiene que ver con la obediencia. Entonces, levantarse está hablando de un nivel espiritual. O sea, en otra manera de interpretación. Recuerde que la Torah tiene 70 caras, pero también las 4 que no pierde, que no podemos ignorar, es pardes. Pashad, que es lo literal, Pashad, y luego está la remes, y luego está drash, y luego está sod. Sod ya es cuando habla más de lo oculto, de las cosas que el Eterno revela solamente a algunos, etcétera, etcétera. Entonces te levantarás, te vas a levantar en algo espiritual, creyendo lo que Hashem nos está pidiendo. Y vas a ir. Y es ahí donde habla del Salmo el 121. Ya les he contado cómo es que hacían esa profesión tan hermosa, que ahí primero separaban las primicias y luego las cortaban. Las primicias eran las siete especies de Israel, y eso era lo que llevaban. Y entonces ellos se juntaban en grupo, y luego algún dormilón, aquí no hay, pero había dormilones, y llegaban y le tocaban la puerta. ¡Hey, levántate, vamos, subamos, vámonos! Y se subía el grupo. Y era un grupo, y dice que solo una tercia parte del camino lo caminaban, porque no querían que les agarrara la noche, para no impurificarse, porque no podían llegar impuros al templo. Y se quedaban ahí. Y luego iba un buey que llevaba una corona de olivas. Y luego dice que le ponían, en los cuernos le ponían unos cuernos de oro. Y luego iba el flautista. ¿Y sabe cómo le decían al flautista? El traspasado. Así le decían. Y él iba cantando. Y iban caminando, y cuando llegaban allá a Jerusalén,
preparaban sus canastas. La gente de Jerusalén les daba la bienvenida. Llegaban los levitas y comenzaban a cantar el Salmo 130. Llegaban al templo y luego el sacerdote levantaba la ofrenda y ponía las manos abajo del que la llevaba. Y ahí es cuando comenzaba a decir: he sacado de mi casa lo que he consagrado. Y ahí mi padre, usted ya sabe, pero era mecido, levantado. Una de las cosas que me gustó de esto, dice que cuando los hijos de Israel, dice que, bueno, el arca, ustedes saben, era el arca, pero tenía unas varas, 2 varas, pero esas varas no se podían quitar. Y dice que cuando los hijos de Israel levantaban el arca del pacto, dice, ellos levantaban el arca, pero el arca los levantaba a ellos. ¿Se recuerdan que una vez yo les dije que ellos iban en el aire? Pero como nosotros estamos acostumbrados a ver para creer, muchos tal vez no lo miraban, pero iban en el aire. Cuando el Eterno sacó a los hijos de Israel de Egipto, dice que los llevaba como en alas de águila, iban en el aire, por eso no se acababan los zapatos. Y esta es una de las lecciones cuando nosotros levantamos la Torah. En realidad la Torah es la que nos levanta a nosotros. Cuando levantamos el nombre de Hashem, Hashem nos levanta a nosotros. Cuando nosotros levantamos el arca del pacto, es ella la que nos levanta a nosotros. Cuando levantamos un mandamiento, el mandamiento nos levanta a nosotros. Cuando nosotros levantamos de lo que Hashem nos da, sea independientemente dinero, sea tiempo, sea ese honor por Hashem, Hashem nos levanta a nosotros. ¿Y sabe qué? El secreto no está en andar buscando cosas ocultas, en libros. ¿Sabe? La gente, de nuestro pueblo, muchos andan buscando en el budismo, hinduismo, andan buscando por aquí, andan buscando por allá espiritualidad. ¿Sabe qué? No la van a encontrar. ¿Sabe dónde se encuentra la espiritualidad? En la Torah. Nuestro Santo Maestro, ese pasaje es un pasaje que me gusta mucho. ¿Sabe qué era lo que lo hacía ser lo que fue? La obediencia. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Mashiach, el cual, siendo en forma de Elohim, no escatimó el ser igual a Elohim, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de madero. Por lo cual Hashem le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Yud-Kei Vav-Kei, para que el nombre de Hashem se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Yeshua es el Adón, para gloria de Dios Padre. Tristemente, y con esto voy a concluir, tristemente nos agarramos a veces de las bendiciones, pero no queremos pagar el precio. No sé cuántos en la parashá habla de las bendiciones, en el capítulo 28, pero cuando dice, y vas a ser cabeza y no cola, dice, pero si no cumple los mandamientos, vas a ser cola y no cabeza. Correrás sin que nadie te persiga. Todo lo opuesto. Nuestro Santo Maestro, ya no me da tiempo. ¿Sabe? Estaba estudiando por qué nuestro Rebbe, por qué la gente no podía ver a Yeshua.
Bueno, recuerde, por eso decía, es bueno conocer el tiempo, las etapas. En el tiempo que nuestro Rebbe vino, recuerde que los representantes de Hashem eran corruptos, eran puestos por Roma. Y si hacían lo negativo a lo que Roma decía, les quitaban el huesito. Entonces, Yeshua, nuestro santo maestro, él no era así. Él al pan, pan, y al vino, vino. Y los líderes de su época no lo podían ver, porque era una espina en el zapato para ellos. Y ellos decían, si nosotros lo dejamos, nos van a quitar el puesto. Y por eso procuraban matarlo. Nuestro Rebbe, cuando él vino, los líderes eran corruptos. La gente venía a ellos, pero no encontraban la respuesta. Y llegaban a los líderes, a los maestros de esa época, y se venían con sed, con hambre de Torah. Pero se encontraban con nuestro Rebbe, saciaban, su alma se saciaban. Por eso él decía bendecidos los humildes, bendecidos los pobres, porque era la gente que casi más lo buscaba, porque no les importaba ser pobres, pero sí les importaba tener una unión con Hashem. No les importaba tener riquezas, pero sí les importaba hacer riquezas en el mundo por venir. Y por eso iban y lo buscaban a los campos. Por eso lo escuchaban. Porque ellos se llenaban. Se llenaban. Viene Rosh Hashanah. Y es un nuevo año. Yo sé que para muchos ya pueden ver a Yeshua como Él fue. Otros tal vez no. Pero a lo que yo quiero ir es que cada etapa que los hijos de Israel pasaron tenía un propósito. Y que ahora estamos después de en la era común, mejor dicho. Y que Yeshua abrió un puente. Y que hoy, antes que viene Rosh Hashanah, que podamos poner el rompecabezas en su lugar. Y que posiblemente algunos que nos van a escuchar, posiblemente que estamos aquí, que tenemos que hacer un juicio justo. Y que tenemos que abrazar el mandamiento y levantarlo para que Hashem nos levante. Y que tenemos que enfrentar la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres. Y que cada uno de nosotros pasó por diferente tiempo, diferente etapa, diferentes enseñanzas. Y que escuchamos muchas cosas. Pero para que Hashem nos levante, el secreto es la obediencia. Y fue obediente hasta la muerte. Amén. ¿Obediente en qué sentido? Obediente a la Torah. Fíjese por qué hoy día estamos posiblemente en un tiempo, en el tiempo cuando nuestro Rebbe vino, que era el tiempo más oscuro. El tiempo más oscuro de la Torah. Pero sabe que estudiando me di cuenta que Yeshua fue el hombre más judío que jamás Israel haya tenido. Y a nosotros nos lo cambiaron.
Yeshua era un patriota de Israel, de su pueblo, de su gente. Yeshua no vino a inventar otra religión. Y aquí nada más voy a mencionar algunas cositas para que las meditemos. Y les decía, cada quien tome su postura. Primero, que dice, no, es que Yeshua vino y se hizo otro pueblo, él viene bueno, así dice, ¿no? Yo respeto cada opinión. Dice, no, él viene por la iglesia, los judíos se van a quedar aquí, asesinos. Yeshua nunca dijo eso. Número uno, Yeshua era tan patriota que dijo, aquella mujer, ¿se acuerda? No es justo dar el pan a los perrillos. Y la mujer dijo, sí, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y Yeshua, cuando vio eso, dijo, no he visto tanta fe en Israel. Yeshua dijo, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero, después pueden ir a los demás. Antes de partir, dijo, así como me veréis ir, así me veréis venir. Yeshua va a poner sus pies en el monte Sión. Y luego después dice, id y predicar y enseñar las buenas nuevas. Pero primero, ¿dónde dijo? Primero, Jerusalén. Después, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Siempre se menciona lo más importante primero. Primero, Yeshua, fíjese bien, nunca enseñó nada fuera de la Torah. Alguien puede decir, no, pero mira, estos, ¿qué cosas tan raras hacen? Yeshua siempre las practicó. Siempre. Usted sabe que cuando venía a una sinagoga, venía un invitado. Lo pasaban a leer el maftir de los profetas. Y cuando estaba el servicio lo pasaron a leer. ¿Y sabe qué leyó? Isaías 61. Y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Porque era la manera como se hacía. Y ahí está Lucas capítulo 18 al 21. Dice lo mismo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Porque era una profecía que se anunciaba de un profeta. Entonces, Yeshua, número uno, siguió las reglas de la Torah. Número dos, Yeshua nunca fue a una iglesia. Iba a la sinagoga, como era su costumbre. No estoy hablando mal de las iglesias, estoy diciendo porque mi intención es volver a vestir a nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach como un judío, que fue y sigue siendo, y va a venir por su pueblo. Venía a la sinagoga, como era su costumbre. Y no venía el domingo, iba el Shabbat. Iba el Shabbat. Como decía nuestro Jajam, usted puede ir a adorar a Dios el día que usted quiera, pero nunca diga que el domingo es el día del Señor. El día del Señor es el Shabbat. El Shabbat. Y fíjese, cada cosita el Hashem nos ha guardado. En las películas miramos a un Yeshua, a todos bien judíos, con barba, con kipá, con talí, con todo, y a Yeshua sin nada. Mire el mensaje. ¿Sabe qué?
se les pasó alguna cosita porque nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach, como judío, traía talit. ¿Y sabe dónde lo encontramos? En aquella mujer enferma que dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Yeshua se vestía como judío, era el más judío que podía existir. Que la gente, sus opositores le tenían miedo, porque sabían que a Yeshua, si le ponían la mano encima, el pueblo se les echaba encima. Por eso dice, y lo querían matar, y dijeron, no en la fiesta, no en la fiesta, porque recuérdese que en la fiesta los judíos de todos los lugares subían. Recuerda que era Pesa, 3 veces al año se presentará todo el varón. Entonces, Pascua, Pesaj, Shavuot, Pentecostés y Sukkot, las cabañas, estaban en Pesaj. Había gente de todas partes. Si le ponían la mano encima, se armaba una revuelta. Entonces hicieron el juicio de noche. La gente se levantó sin saber nada. Cuando se dieron cuenta, ya lo tenían ya colgado en el madero. Nuestro Rebbe, mire, lo voy a decir, y que el Eterno, si todavía no me ha perdonado, ahí que me perdone. Una vez yo me recuerdo que enseñando decía, mire, a mí no me importa si Jesús era chino, guatemalteco, mexicano, lo que fuera, lo que importa es que es mi Salvador, y la gente aplaudiendo. Pero hoy, digo yo, ¿cuántas personas escucharon eso? Y si no han hecho teshuvá, aunque renuncio y que Hashem me perdone, pero van cargando con una maldición que yo dije. Pero ¿sabe qué? Hoy, yo voy a decir, si Yeshua, un ejemplo, bueno, dije Jesús, si Jesús era chino, era salvadoreño, era guatemalteco, era mexicano, si era eso, no es el Mesías. Pero si es judío, es el Mashiach. Porque tiene que ser de la tribu de Judá. Y punto. A veces nos escuchamos poéticos, pero la realidad es que tenemos que hablar la verdad. Y les soy honesto. Hay cantos muy bonitos que recuerdo. Porque yo honestamente, en lo personal, hay gente que dice, no, si los cristianos lo cantan, yo no lo canto. Mire, yo no soy así. Porque si empezamos con eso, los papas y cardenales se ponen el kipá, todo me lo va a quitar. No, nosotros fuimos primero que ellos. Y yo cuando estaba estudiando esto, y yo decía, me acordé de ese canto que dice, lo acusaron por pararse en el templo a predicar, por eso lo acusaban, por hablar del amor y la justicia. Se enmudeció y no dijo nada. ¿Eres tú el Mesías? Mire, le estaba diciendo, mira, dime y te suelto. Se quedó callado. Nuestro Rebbe Yeshua Mashiach tiene que ser de la tribu de Judá. Nuestro Rebbe Yeshua Mashiach va a volver a Jerusalén. Si yo le dijera que cerrara sus ojos por 10 segundos y tratara de imaginar cómo era Yeshua, o así, con los ojos abiertos, ¿cómo usted lo percibe? No me lo diga, ¿cómo usted lo percibe? Su vestimenta, su personalidad, ¿cómo usted lo ve? De la manera que usted lo perciba, esa es la manera que usted cree que Él es para usted.
Pero si usted lo ve sin kipá, si lo ve sin talit, si lo ve que renunció a la sinagoga, que renunció al Shabbat, que renunció al pueblo de Israel, usted sigue todavía con un personaje inventado por Roma. Pero si usted puede ver a ese Yeshua, que al solo verlo imponía esa espiritualidad. Y eso nos enseña que no es la vestimenta la que nos hace ser justos, que no es cuántos libros vea, cuántos mensajes escuche. El secreto está en la obediencia. Por eso los discípulos les venían y le dijeron, mira, todos se están yendo. Porque hay gente que nomás lo busca cuando lo necesita. Pero cuando Yeshua le empieza a enseñar la Torah y empiezan a irse, mira, se están yendo. ¿Quieren irse ustedes también? ¿Y qué les dijo? ¿Y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hay momentos en la vida donde tenemos que enfrentar la realidad, que las decisiones que voy a tomar, aunque a veces internamente sabemos y percibimos las consecuencias, pero decimos, pero bueno, me voy a echar al ruedo. O yo sé que lo que está diciendo es cierto, pero es que no, pues empezamos o alguien de plano puede decir, eso lo que está diciendo es puras locuras. Pero es la decisión de cada persona. Pero la Torah es la que nos dice cómo son las cosas, cómo se hacen las cosas. Y que el ejemplo a seguir es nuestro Santo Maestro, Yeshua HaMashiach. Que la santidad se obtiene por la obediencia a la Torah. Y que la Torah es la que nos levanta a nosotros. Cuando digo la Torah, los mandamientos de Hashem, la palabra de Hashem. Así que dice, ve, preséntate al sacerdote, lleva ese bikurim, y el bikurim que tú levantas, ese bikurim te va a levantar a ti, que vas a hacer cabeza y no cola, que no vas a andar mendigando que un pedazo de pan, porque Hashem te lo va a proveer, porque tú se lo diste. Que cuando nosotros damos una ofrenda, diezmo, lo que sea, lo que cada quien lo hace, nosotros lo traemos, lo apartamos, lo levantamos para Hashem. Hashem nos levanta a nosotros. Y téngalo por seguro que no habrá justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pedazo de pan. ¿Sabe por qué estamos usted y yo aquí? Con esto concluyo. Porque hubo alguien que antes de morir en la hoguera o en aquellos cristianos en las catacumbas, antes de morir dijeron, Señor, estoy dispuesto a morir. O en España, cuando no negaron su fe, que mi muerte sea suficiente para que se levante alguien de mi familia y te ame, te busque. Y pasaron generaciones de su familia, la mía, y ¿sabe qué? Por ese que estaba pidiendo, ese persona que iba a dar su vida, es usted y soy yo. Bendito sea nuestro Padre que está en los cielos. Que le regresemos a nuestro Rebbe, Yeshua Mashiach, su talit, su kippah, el Shabbat,
la sinagoga, y lo vistamos hoy, como fue y como es. Un judío celoso de la Torá, celoso de sus padres, celoso de Hashem, celoso por su pueblo, celoso por cada uno de nosotros. Y entonces, si lo levantamos, Hashem nos levantará. Shabbat Shalom.